altura, aroma del amor. En cada sorbo nace el calor de la montaña baja compasión. Un café que... Saludos y bienvenidos a Café de Altura, el podcast donde hablamos de todos los temas relacionados con café y en adición lo salpicamos a veces con temas legales, hablamos de la agricultura en general, empresarismo y cualquier otra cosa que entendamos que sea de beneficio para ustedes, nuestra audiencia. Yo me siento muy afortunado de que me abren las puertas en los sitios más fenomenales que tienen que ver con el café. Y uno de esos sitios es la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico. Y me honro en traerles a Erika Reyes, que es la persona que ha estado al frente de esta iniciativa por muchos años. Ella ya mismo nos va a decir todos esos datos. Y aparte de eso, ella también tiene su empresa de café que empieza desde la finca en Orocovis. Erika, bienvenida a Café de Altura. Gracias a ustedes por la visita. Claro que sí. Lo que quisiera es comenzar conociendo cuál es esa conexión tuya con el café. Y yo estuve escuchando la entrevista que te hizo el amigo Jun Rivera y tú le comentabas que todo empezó en Orocovis, Puerto Rico. Cuéntanos un poquito de eso. Así es. Bueno, yo soy tercera generación de caficultores en mi familia. Mis abuelos eran beneficiadores de café. También producían guineo niño, otros productos agrícolas, pero principalmente café, procesaban y luego mi papá es el que se queda con el beneficiado de café. Así que viví toda la vida rodeada de esa dinámica, ¿no? Incluso siempre le cuento que era gracioso porque la ventana de mi cuarto daba justo al lugar donde llegaban los caficultores. Y mi mamá, siempre mi mamá en la romana, pesando para meter al embudo. O sea, era esa dinámica que yo tenía, esa era mi vista del cuarto. Y sí, bueno, por ahí un poco la conexión que tuve con café. Sin embargo, no es hasta que yo salgo de las montañas, ¿no? Y llego a la universidad, que un poco empiezo a sentir, digo inconscientemente, porque esto yo lo realicé en esta etapa de mi vida, pero en aquel momento yo ni sabía qué era, ¿no? Pero siempre tuve como la nostalgia de que precisamente ya yo estoy en la universidad y en el 1998 llega el huracán George. Mi papá deja de procesar café, decide vender la maquinaria, decide incluso dedicarse a los guineos niños, sustituye café. Y luego él ya había comprado una finca que convirtió en una hospedería y se dedicó, diríamos que el 80% los fines de semana era dedicado a la hospedería. Y bueno, la parte agrícola entonces se quedó como más a un segundo plano. Okay. Sobre todo el café lo descartó, diríamos. Y yo creo que eso provocó un poquito de nostalgia en mí cuando me vine para acá, para San Juan. Cuando saliste de Orocovis, porque a mí me ocurrió bastante parecido. Uno sale del Lares porque, ¿cómo es? Ahí está la promesa de éxito, cuando tú sales del campo. Eso es lo que te dicen. Eso es lo que nos dicen. Es el mensaje. Y de hecho, al igual que tú, cuando estaba en la universidad, pues yo recuerdo que llamaba al líder de extensión agrícola que manejaba los 4H y le decía, mira, envíame cosas de café, porque a mí me encantaba allá en la universidad hablarle a gente que no sabía nada de agricultura tropical, gente que no sabía nada de Puerto Rico. Me encantaba hablarle sobre lo que yo dominaba. Yo estaba en las competencias de café de los 4H, así que imagínate, yo me sentía como que tenía los temas más curiosos dentro de las clases de comunicación agrícola que tuve que tomar. Y por lo que veo, esa misma experiencia... Sí. De hecho, siempre me acuerdo que cuando yo me integraba, ¿no? en las clases acá, y bueno, hablábamos qué hacían nuestros padres y demás, recuerdo que siempre, pues, los papás o eran maestros, eran policías, eran abogados, no sé qué, y yo siempre decía, bueno, mis papás son beneficiadores de café. Claro. Y la gente siempre se quedaba como que, ¿beneficiadores? ¿Cómo es eso? Y tenía como que un poco a explicar, y eso siempre despertó como cierto grado de curiosidad en mí, porque yo decía, oye, el tiempo de cosecha de café era como un tiempo de crisis en mi casa, o sea, era como
como el donde se trabajaba mucho, se bajaban las libras del daño, tú sabes, era ese momento. Y yo decía, ¿cómo es posible que se pase tanto trabajo, que la gente beba tanto café? Porque todo el mundo me decía, sí, yo bebo café. Y eso que sale de allí del supermercado. Sí, no, incluso cuando yo preguntaba, ¿y qué café tú tomas? Decían, pues no sé, el café que el café que haya. Y yo decía, wow, tanto esfuerzo que hay detrás de esa taza de café y la gente no sabe, desconoce. Así que yo inconscientemente en la universidad, y de hecho todavía he mantenido algún tipo de relación con profesores míos de la universidad. Mira que estoy hablando en 1996, 97. Yo aprovechaba las clases de historia de Puerto Rico y yo le metía al tema del café. Yo le decía al profesor, ¿usted cree que yo puedo hacer un proyecto de la historia de la industria cafetalera? Pues perfecto, sí, dale. Había un proyecto de planificación turística y allá iba yo con un proyecto agroturístico que tenía que buscar la definición, a ver qué significaba agroturismo en aquel momento, porque era un tema que aquí no se hablaba. Se hablaba en Estados Unidos, ¿no? Y hacía proyectos agroturísticos pensando en lo que es hoy, por ejemplo, Hacienda Moraica. Eran lugares de experiencia alrededor de plantaciones de café o de cualquier producto agrícola. Pero tu concentración no es agricultura. No. Yo estaba en el colegio de ciencias agrícolas allá en Ohio State. Nada que ver. O sea, yo no estudié agronomía, no estudié nada, jamás lo pensé. De nuevo, volvemos al mensaje. Yo desde pequeña, o sea, tuve un mensaje de que había que salir de las montañas. O sea, había que estudiar, salir de las montañas. Hay una canción de Iron Maiden que dice Run for the Hills, y aquí a nosotros en el campo nos decían Run from the Hills. Exacto. Sal del campo. Era el mensaje invertido. Pero tú ahorita lo dijiste muy bien, o sea, la expectativa de éxito era que salieras de esas montañas, que pudieras estudiar y que, bueno, tuvieras una profesión fuera de lo que era la parte agrícola. ¿Y tuviste algo de eso? ¿Llenaste esa expectativa por algún tiempo? Claro. De hecho, yo estudié turismo y mercadeo, mi maestría en mercadeo, trabajé en telecomunicaciones y termino en la industria farmacéutica. A rayos. Así que... Dicho se pasó, tenemos una amiga en común, sí. Araceli Arroyo, a quien le envío saludos. Ella también provocó que de seguro va a ver este podcast. Este encuentro, y yo sé que va a estar viéndonos. Araceli estuvo en Pfizer. Trabajó conmigo. Y se conocieron. De hecho, Araceli tiene una marca importante en mi vida en ese campo, porque yo llego a Pfizer por una entrevista de productos de consumo. Yo no sabía ni lo que era un representante médico. Claro, yo venía con la experiencia de mercadeo. Así que Pfizer tenía una gama de productos de consumo, de Listerine, de Citin, todo ese tipo de productos over the counter. Y yo voy para esa línea. Pero me enfrento a una entrevista de trabajo donde pues la plaza no era permanente. En aquel tiempo era bien importante, ¿no? La parte de las permanencias y los part-time y los temporeros. Y además yo venía buscando un poquito más de estabilidad. Yo había acabado de tener un bebé. Mi hijo tenía había acabado de tener a mi hijo. Y recuerdo que estaba buscando como más estabilidad, ¿no? No tener que llegar tan tarde a mi casa y bueno. Y esta entrevista se me da para la región de las islas. Así que yo tenía que viajar mucho. Y yo dije, no, esto no va a poder ser. Me agarré por el tema de que era una plaza temporera, que ya yo venía de una plaza permanente, así que me agarré por ahí y le dije, mira, ¿sabes qué? No voy a poder cogerla, ¿verdad? No me quiero arriesgar a eso. 2 días después recibo una llamada de Pfizer otra vez. Y me dice, mira, tenemos una plaza permanente, no es en el área de consumo, es en el área de propaganda médica, de representante médico. Y yo dije, anda, claro, ellos ven en mi resumen, yo había estudiado ingeniería química 2 años y medio, que después lo dejé. O sea, yo tenía también mi background en ciencia. Y yo dije, mira, y el que me entrevista me dice, mira, yo sé que tú no viniste a esto. Si tú quieres, yo te voy a enviar a la calle con un representante médico, tú estás todo el día, y después vienes donde mí y me dice, ¿qué tú crees? Y esa persona con la que me envían a la calle es Araceli. Y pues evidentemente estuve un día con Araceli, compartí con ella me explica un poco cómo es la dinámica de un propagandista médico, qué es lo que hace, sus responsabilidades y demás, y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a coger. Y llegué a Pfizer
Y le dije, sí, acepto el trabajo. Y de ahí en adelante, pues el resto es historia. Súper, súper. Bueno, pues mira, tenemos a esta amiga en común. Me enteré ahora, no lo sabía, pero ahora y yo nos graduamos en escuela superior y siempre nos hemos mantenido muy amigos. Ramón básicamente se ha convertido en lareño, nosotros lo hemos adoptado allá en Lares. En el caso particular tuyo, tuviste esa experiencia. ¿Y cómo fue entonces ese pivot al tema de la agricultura o del café en general? Sí, la realidad es que la industria farmacéutica en un momento dado empieza como un poco una estabilidad, ¿no? Todos los años había una reestructuración de la fuerza de venta y era como una incertidumbre todos los años de, "Ostras, me voy a quedar sin trabajo". Y yo dije, tú sabes que yo voy a montar un plan B, pero ese plan B yo dije, yo no voy a regresar a una industria farmacéutica otra vez, ni a la empresa privada. Yo voy a montar mi negocio. Wow. Y, bueno, dije, yo era amante de café. A todos mis clientes yo les regalaba café de Navidad, no sé qué. Y yo recuerdo que yo había ido a Nueva York y veo este sitio que se llama Puerto Rico Importing. Un cafecito, cafés de diferentes partes del mundo, una cafetera allí que aquello daba ganas de llorar. Pero era un concepto tan chulo. Puerto Rico no tenía nada que ver con Puerto Rico, era de un puerto rico, que era rico en un grano, ¿verdad? Eso era lo que significaba en aquel momento. Yo le hago la pregunta, hago la entrevista al señor. De hecho, había más de uno en Nueva York. Increíble. Y yo dije, wow, obviamente había visto Starbucks, el concepto, y a mí me fascinaba la dinámica de que hubiera un espacio que le dedicara ese valor a la taza de café y que el ambiente y todo lo que le rodeaba fuera café. Y yo dije, yo voy a montar esto. Primera empresa de 3, porque quiero cubrir todas las bases. Y empezaste con el proyecto y lo llamaste ¿cómo? Café Colado. Café Colado en Viejo San Juan. En el Viejo San Juan, muelle número En el muelle 2. En el muelle muelle 2. Y la realidad es que yo llego allí, o sea, yo tenía bien claro que yo quería que fuera un atractivo turístico. De hecho, inicialmente mi plan era... ¿Cuál es tu audiencia? Sí, el mercado turista que se pueda llevar de souvenir un café. Por eso es que yo... De hecho, y la pregunta grande, yo recuerdo una vez fui a una orientación de la Specialty Coffee y nos decían, si usted no tiene dinero para hacer un estudio de tráfico, busque un Starbucks y habrá, sí, y habrá ahí al lado. Pero tú sabes que eso, mira, eso yo lo leí en un estudio del Harvard Business School. Decía, de hecho, Viejo San Juan es... ahí estaban las oficinas centrales de Starbucks. Una de las interrogantes cuando yo dije que yo iba a montar Café Colado en Viejo San Juan era, ¿y tú vas a competir con esa gente? Y yo había leído este estudio que decía, bueno, si Starbucks está ahí es porque hay mercado para café. Escuchan los futuros entrepreneurs. ¿Cómo es esto? Estos son horas largas de estudio. Ahora quizás con Artificial Intelligence lo consigue rápido, pero en aquel momento había momento, de hecho, a veces a mí me dicen, ve acá, ¿cómo has ido logrando cada cosa? Y para mí el educarme, el ver lo que está pasando, no solamente en Puerto Rico y encajonarme en lo que aquí se hacía, sino ver lo que se hacía en otras partes del mundo, qué funcionaba, qué quizás podía ser aplicable acá. Yo creo que eso ha sido pieza clave al nivel de que creía tanto en la educación que terminé abriendo este programa educativo que es mi segundo negocio, que es la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico. De Café y Baristas, y de hecho, ahí es donde nos conocemos. Recuerdo que yo recién empezando en el Departamento de Agricultura como secretario, te comentaba fuera de la cámara que yo tomé la hoja de ruta que nos había preparado don Miguel Monroy en 1998. Yo participé del proyecto CAE Café, que era cómo íbamos a reinventar la industria del café luego del huracán Georges. Porque al igual que tu papá, muchos agricultores, muchos caficultores se vieron afectados. Y básicamente lo que pensamos era en una reingeniería de la industria del café. Y don Miguel nos hablaba a nosotros de los cafés finos. Y cuando se me da la oportunidad de poder liderar el Departamento de Agricultura, de asumir responsabilidades, yo dije, pues yo quiero que ese sueño que nosotros tuvimos allí con don Miguel Monroy, que lo podamos llevar a realidad. Y empezamos entonces a hablar de los cafés especiales. Ya no era café fino, eran los cafés especiales. Y me fui al Specialty Coffee.
primer año fue en Atlanta, creo que allí fue donde nos conocimos. Sí, sí. Y ya en el segundo año, Raúl Rivera, como el primer año de verdad que le habíamos pasado, ¿cómo es? Esa curva de aprendizaje es bien difícil siempre el primer año. Sí. Raúl el segundo año dijo, no, vamos a tener una estación bella, vamos a tener un sitio que todo el mundo distinga el café de Puerto Rico y vamos a tener gente que sepa preparar el café, porque el agricultor sabe mucho de lo que tiene que ver con la finca, pero no necesariamente sabe mucho de la extracción. Y teníamos que contratar a un profesional. ¿Y a quién contratamos? A la Escuela de Café y Barista. Sí, fue una experiencia. Que ahí fue que nos, ¿verdad? Básicamente entonces en el 2011 en Houston, si no me equivoco, fue donde estuviste ya. Sí, y después estuvimos participando en varios specialty coffee con diferentes caficultores. Yo creo que fue una dinámica bien chévere. Yo creo que fue el bus estaba bonito. bello. Y cada vez era como más chulo. Sí. Y la realidad es que fue interesante para mí ver la reacción también de la gente que participaba del expo, porque decían, café de Puerto Rico. Exactamente. Que nosotros siempre pensamos, bueno, por lo menos lo que uno leía de nuestra historia, ¿no? La importancia que tuvo la industria cafetalera a nivel mundial, ¿verdad? Pero nos habíamos quedado un poquito rezagados por muchos años, sobre todo por estos fenómenos, ¿no? De lo que estamos hablando. Antes de la moda del café especial, en los años 1800, Puerto Rico era el café especial. Claro, claro. Y aparte de eso, yo digo que nosotros nos echamos muy en serio el dicho de que crea fama y acuéstate a dormir, y nos echamos un sueño largo. Sí, sí. Y a eso vino, bueno, acompañado con los fenómenos, ¿no? De industrialización, fenómenos atmosféricos que hicieron que la industria fuera cada vez en descenso. Y como tú dices, uno se quedó con la historia, ¿no? Con el romanticismo aquel del café que bebía el papa, no sé qué. Y la realidad es que, ¿sabes? Fue como mi primer encuentro con decir, wow, que mucho tenemos que aprender nosotros también, porque nosotros presentábamos el café, pero veíamos alrededor nuestro unos trabajos espectaculares de otros países productores. La competencia es buena. Sí, fue como un reality check, fue como un reality check. Y yo creo que eso fue como un punto de lanza también, incluso para los mismos caficultores, el hecho de que tuviéramos la iniciativa, no solamente de llevar café, sino que el caficultor estuviera allí, presenciara lo que estaba pasando en el mundo de los cafés especiales, sin duda fue como una punta de lanza. Y sé de tu experiencia allí en el muelle número 2, el servicio al cliente es Sí. la esencia de todo negocio, y particularmente lo que son restaurantes, lo que es todo lo que tiene que ver con alimentos. Y sé que ahí comienza el apego tuyo por tener buenas manos. Te escuché en un short decir, tú puedes tener la mejor máquina del mundo, pero si la pieza detrás de la máquina, como diría mi esposa, si el indio detrás de la flecha no es bueno, el producto no va a ser memorable. Sin duda. Yo creo que son 3 elementos fundamentales, ¿no? Tienes que tener un equipo que haga el trabajo, ¿no? No tienes que tener un maquinón de estos, que hay máquinas que hoy día tú dices, wow. Pero no es una necesidad, ¿verdad? Un buen equipo. Tienes un buen café, que no tiene que ser, ¿verdad? Yo digo que esta es la fórmula, no tiene que ser un specialty blend de estos que cate 90 puntos, ¿no? Pero sobre todo tener la mano detrás que sepa manejar y resaltar los mejores atributos de ese café que tú estás trabajando. Que sepa manejar la máquina. Que sepa manejar la máquina, mantenerla, calibrar para tener la receta de ese café. No es lo mismo un café con un tueste más oscurito, con un tueste medio. No es lo mismo un café que es más alto, que quizás tiene más brillantez y acidez que uno que viene de zona más baja. O sea, hoy día como se fermenta, que es un mundo, ¿no? Que todavía tenemos muchísimo que aprender. Entonces, todo eso, el que está detrás de la máquina tiene que conocerlo. Y yo creo que ahí está, ¿no? Esa mano que lo prepara es la base fundamental. Y entramos no solamente en la calidad de la taza, estamos entrando en un tema que tú dijiste, fundamental, servicio. Ahora mismo, tú estamos aquí en la escuela y probablemente tú has visto muchachos que entran, que ahorita te comentaba, vienen a coger una certificación de barista intermedio y tú pensarías, wow, pues
Barista intermedio, eso es súper técnico, sí es súper técnico. Pero esos muchachos se enfrentan a manejo de situaciones con clientes, donde tú cometes un error, este es el escenario, tú cometes un error, paso 1, paso 2, paso 3, para tú trabajar esa situación particular con ese cliente. Claro. Y asegurarte de que ese cliente se fue contento y verificar el protocolo que se siguió, a ver cuál fue el error que cometimos, que esto no vuelva a pasar. O sea, fíjate la importancia que tiene el barista, que al final es el artista detrás de una barra. Pensamos que puede ser un artista nada más, pero es el que está detrás de la barra sirviendo café. La razón de nosotros llamar este programa Café de Altura es porque queremos elevar al empresario, queremos elevar el producto de Puerto Rico. Y para eso tenemos que tener buenas experiencias. Tenemos que promover una experiencia sensorial completa, pero aparte de eso, poder transmitir esa historia, poder transmitir todos los pasos que están detrás de esta taza de café, porque hay mucha gente sacrificándose detrás de esto para que la gente pueda valorizar realmente lo que cuesta esta taza de café. Nosotros no estamos en el negocio de café barato. Nosotros estamos en el negocio de vender un buen café a un precio justo y razonable. Y eso, pues obviamente al cliente se le va a hacer mucho más fácil sacar de su bolsillo y pagar quizás un poco más la tasa, claro, cuando la experiencia, pues sin duda es distinta y es agradable y sobre todo educativa, que lo tienes ahí, mencionaste ese elemento, yo siempre hablo de este ejemplo. Yo me casé con un panadero, así que de familias, de generaciones de panaderos. Yo soy caficultores. Y es bien interesante ver la transición de cómo ha transcurrido ese proyecto educativo, ¿verdad? Porque cuando mis papás procesaban café y mis abuelos, realmente nunca supieron qué pasaba con ese café después que salía de las montañas. Cómo se colaba, quién lo tostaba. En el caso de mis papás, que nunca tuvieron marcas de café, que eran beneficiadores, lo vendían a los torrefactores. ¿Qué pasaba? ¿Qué perfil de tueste? ¿Cómo sabía eso? Ni les interesaba. Y tienes el otro ángulo, el que colaba en una panadería. Compraba café, dame cuánto me cuesta y cómo se usa esta cosa, le aprietas el botón aquí y ya. No había un interés tampoco de conocer de dónde provenía el grano, qué características tenía. Y fíjate cómo el mundo del barismo, la evolución de los cafés especiales ha hecho esa conexión. Y es lo que ha llevado a donde estamos hoy en el mundo del café. Café amargo, bien ácido, esos eran mis... Y de hecho, pues yo juraba que aquel era el mejor café. Yo decía, wow, ese café de nosotros, no conocíamos nada mejor. Ya cuando uno comienza a educar el paladar, pues entonces la cosa cambia. Y con cada preparación, tú puedes tener un mismo café de una misma finca y cada preparación te va a dar un resultado distinto. Y cada método, cada proporción te da características de taza distintas. Yo digo, a la gente me dice, wow, pero que esto es un mundo y que mucho se desconoce. Y yo, bueno, pues por eso hice un negocio de escuela, ¿sabes? Ya de eso he vivido yo los últimos años. Tienes un tercer negocio y sí, por lo que veo es algo que había empezado tu papá y ahora asumiste entonces las riendas. Háblame de esa tercera parte del triángulo empresarial. Exacto, ese el triángulo dorado mío. Bueno, la realidad es que mi papá adquiere esa finca, que de hecho se llama Hacienda Moraica, porque es el nombre de mi hermana Moraima y el mío que es Erika. Pero realmente mi papá obtiene la titularidad en 1996. Mi papá renta esa finca primero con propósitos agrícolas porque pues tenía su beneficiado, tenía sus fincas, pero necesitaba más tierra. Eso es al principio de los 90, finales de los 80, principios de los 90. Una finca que llevaba abandonada 22 años, que era Hacienda Cafetalera, era del senador Agustín Bulbo, que fue alcalde de Villalba y demás. Y después de rentarla, trabajarla, finalmente 6 años después los hijos se ponen de acuerdo y se la venden. Así que desde 1996 en adelante es que es Hacienda Moraica. ¿En qué barrio de Orocovis? En el barrio Cacao. Eso es casi Villalba, Jayuya. Okay. Yo estoy ahí en el Chorro Doña Juana, Bosque Toronero, en esa zona. Sitio precioso. Es bello, es bello. Entonces, yo bien objetiva, ¿verdad? La realidad es que, pues nada, mi papá empieza a trabajar, ya te comenté la historia del huracán George, cómo entonces un poco empieza a dejar el café y se empieza a insertar en otros modelos de negocio. Cuando yo decido
insertarme al mundo del café, que mi papá casi me deshereda en ese momento. Imagínate, yo vengo de la industria farmacéutica abriendo un plan B que terminó convirtiéndose en plan A, porque cabe señalar que yo te hablé de todas estas reestructuraciones y yo ese plan B que monté, pero nunca me votaron de Pfizer. Así que al final yo tuve que renunciar. Así que imagínate, de ahí podemos sacar otro podcast, ¿no? De las metidas de pata a veces que uno da, porque yo juraba que colando café me iba a ganar lo que me ganaba en Pfizer, ¿verdad? Una cosita así, un detallito. Pero cuando yo decido insertarme a la industria de café, mi papá dijo, estás loca. Y bueno, mi papá va viendo que a través de los años estoy más metida y adentrada en el mundo del café, así que empieza a limpiar las piececitas que tenía allí de café. Digo, mira, tengo unas piececitas por ahí. Me hizo una escritura y me regaló unas cuerditas. En el 2013, ya yo teniendo este programa educativo, en el 2013 yo empiezo a conectar. Ya yo había visto la importancia que había también de conectar a los baristas con la finca. Claro. Un poco por el tema que tú decías, cómo tú explicas lo que hay detrás de la taza, pues conociéndolo, ¿verdad? Y apasionándote y teniendo esa empatía con los caficultores. Pero entonces ya yo tenía estudiantes. Y estos estudiantes yo dije, ¿y si yo hago un campamento de café? Y los llevo a la finca, así que yo le propongo a mi papá, yo te rento los cuartos, yo voy a vender esto. Mi papá, una vez más me dice, ¿quién va a querer pagar, mija, para venir para acá a recoger café? O sea, ¿de dónde tú sacas eso? Déjame un break a mí que tú vas a ver cómo va a haber gente que va a querer pagar, no solamente venir y recoger y trabajar, sino pagar. It's a thing, yeah. Sí, eso, así que así fue. Y ahí fue mi primer campamento de café. De hecho, Lluvera, Gustavo, fueron de esos primeros grupos que fueron a esos campamentos de café. Y ya ahí mi papá dijo, ella se queda aquí. Empecé un poco a conectar esa finca, a conectar lo que estaba haciendo mi papá. Y cuando vino el huracán, bueno, previo al huracán María, en el 2017, ya yo en el 2016 dije, yo voy a comprar equipo. Yo quiero hacer el campamento. Yo los campamentos los montaba. Yo rentaba una guagua escolar y yo los llevaba a Tres Picachos, allá donde Martínez. O sea, porque yo no tenía el procesamiento completo en la finca. Y en el 2016 dije, ¿sabes qué? Esto es una continuidad que yo le voy a dar y va a ser que nos vamos a quedar en la finca. Integración vertical completa. Completa, el negocio vertical. Y así fue. Empecé un poco a darle cariñito a las piezas de café. Compré los equipos de beneficiados en aquel momento. Pero en el 2017 llegó María. Y se quedó todo stand-by hasta el 2020. Mi papá ya desde María para acá me venía diciendo, ¿qué tú vas a hacer? O tú te quedas con la finca, ya yo me quiero retirar. Y yo, pues en aquel momento todavía yo decía, yo no estoy preparada, porque tenía a mi hijo era atleta, había que estar con él para arriba y para abajo. Y en el 2020 mi hijo se gradúa, se va a Estados Unidos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a comprar la finca. Y preparé todo. Yo sabía que era lo que cerraba el triángulo, como lo hablábamos al inicio. Yo sabía que esa parte de conexión tenía que hacerlo. Yo quería llevar esa finca de mi papá como que a ese próximo nivel. Y en el 2021 oficialmente compré la finca, remodelé la casona antigua, que esa casona es de 1945. Y esos son los casamientos profesionales, porque ¿cómo es? Tu parte de comunicaciones, turismo. Sí. Tu pasión por la agricultura, ahí se juntaron todos los puntos. Y bueno, es un proyecto que todavía le queda mucho por hacer. Pero estoy trabajando espectacular allí, con unas habitaciones chulísimas. La gente conecta, la gente se educa. Claro. O sea, la gente llega allí. Yo siempre digo que el que se quede en Hacienda Moraica se va a llevar algún tipo de conocimiento relacionado al café, ya sea porque lo leyó en una pared, o porque tuvo la oportunidad de participar del recorrido de café que hacemos, o porque vio de momento la prensa francesa en la habitación y hay unas instrucciones de qué elementos debes seguir para que puedas colar una buena taza de café. O sea, hay tantas cosas que aprender en este mundo que no solamente vas a educarte, sino que conecta, es una experiencia bien chula a nivel turístico, compartes con familia. Yo empecé a sembrar y las siembras las hice en zonas bastante llanas, cómodas, porque yo sé que no todo el mundo es hardcore que va a querer meterse monte adentro. O sea, sabemos de eso, pero
Pero hay gente que quiere, tú sabes, chévere, ver las plantitas, vivir la experiencia, pero tampoco meterme muy monte adentro. Y ahora es el coffee break. Exacto. Pero eso me ha permitido, por ejemplo, hoy día traer grupos donde celebran cumpleaños de sus abuelitas que recogían café y entonces el regalo es que toda la familia va con sus nietos y recogen café en la finca y es una pieza cómoda, le tengo sus banquitos, si te cansas pues puedes regresar, o sea, es algo bien pensado, ¿verdad? Para precisamente una grata experiencia. Eso es importante que puedas tener al público con esa experiencia. Y no solamente los que estamos aquí en Puerto Rico, sino que personas que vienen de otras partes. De fuera, sí. Porque es la manera de nosotros seguir llevando el mensaje de que en Puerto Rico podemos producir buen café. Sí. Y que podemos aspirar a mercados más allá del 100 por 35. Mira, yo te voy a decir que hace unos años atrás yo siempre decía, tenemos que reconocer que somos un café de isla. Uh-huh. Cuando tú veías estos cafés no espectaculares de otras zonas cafetaleras. Pero volvemos al tema de la educación. Por eso es que creo fielmente que una buena taza de café no es casualidad, no es solamente la región. Hay una serie de procesos que si tú entiendes tu ecosistema, te educas, monitoreas, llevas bitácora de lo que está pasando, se logran tazas extraordinarias y hoy día hay una nueva generación de caficultores que precisamente se están educando y uno los ve en los resultados de la taza y tú dices, espérate, esta taza es de Puerto Rico. Eso hace 10, 15 años atrás, tú pensarías, esta taza tiene que ser de Centroamérica o Suramérica, no sé, de otra parte, porque aquí ese tipo de nota no da y uno se lo achacaba a que el café nuestro era balanceado y ya. Pero el tema de quality control, y conozco mucha gente que salió de la farmacéutica, no porque renunciaron, porque se terminó no, el esa trabajo. loquera no la comete todo el mundo, no, sí, estoy clara. Pero muchos de ellos migraron de la industria farmacéutica a la agricultura. Sí. Y trajeron con ellos la cultura del control de calidad Sí. de esa industria. Y de consistencia. Y te tengo que decir, son negocios que se han mantenido al sol de hoy y han sido bien exitosos. Así que ese celo por el control de calidad, sobre todo en el café, es sumamente importante. Quisiera aprovechar y preguntarte, ¿qué es lo último en el tema del café especial? Me estuviste diciendo fuera de cámara que ha habido un movimiento. Cuando yo estaba en el Departamento de Agricultura, parte de familiarizar al agricultor con lo que producía, porque el agricultor producía café, pero no tenía una idea de cómo sabía su café. Sí, y que si ocurría esto en la finca o en el procesamiento, las repercusiones en la taza iban a ser X y Y. Correcto. Eso no existía. Y recuerdo que en aquel momento reclutamos a Rachel Peterson, Sí. de Hacienda Esmeralda, en Panamá. Boquete de Panamá. No es Sí, cualquier Boquete, sitio, casi en Boquete Costa de Rica. Panamá. Sí. Ella en ese momento estaba residiendo aquí en Puerto Rico. Mi saludo siempre a Rachel. Y Rachel, comenzamos allá en la Estación Experimental de Adjuntas los cursos de Quality Grading. Sí. Que yo tuve la oportunidad, la bendición de cogerlo, ¿sabes? Y yo creo que eso fue también otra punta de lanza para lo que está pasando hoy en el mundo del café en Puerto Rico. Tú estuviste en una de nuestras clases y en ese momento eso estaba bajo una organización, bajo la Specialty Coffee Association, pero ha habido unos cambios. Explícanos un poquito de cómo era, dónde estamos y cuáles son las tendencias en lo que es café especial. Dicho sea de paso, les recomiendo a las personas que tengan la oportunidad de ver el estudio de caracterización del café de Puerto Rico que hizo Boots Coffee. Nosotros en el 2010 encomendamos ese estudio. No sé por qué no hemos hecho follow-ups, no hemos hecho seguimientos a ese estudio. Yo lo tengo que tenerlo por ahí en archivo, pero se me había olvidado. Estoy loco por ese. desempolvar ese. Podemos Pues, hacer ¿sabes qué? una que me han segunda dado ronda. una tarea de yo buscar porque eso tiene que estar ahí en mi oficina. Y la caracterización del café es
muy importante. Y me acuerdo que tenía las variedades Sí. que se sembraban aquí con las características de taza. Hay un café paca en la finca de Don Roberto que impresionó a mucha gente. Sí, sí, me acuerdo de ese artículo, de ese estudio. ¿Qué es café especial? Vela, quisiera hablar un momentito sobre eso. ¿Qué es café especial y cuáles son las nuevas tendencias? Mira, yo siempre le digo en términos de generales, ¿no? La diferencia de un café especial y uno comercial, sin duda, son aquellas características de taza, ¿verdad? Más apremiantes, diríamos, fragancia, aroma, cuerpo, acidez, ¿verdad? Dulzor, ese sabor residual y sobre todo también la uniformidad de esa taza, cómo se comporta, cuán consistente es. Eso es como hasta una herramienta metodológica que tenemos para darle unas puntuaciones, si es bueno, es muy bueno, es excelente, extraordinario, y eso, una vez se evalúa una taza, llega a unas ciertas puntuaciones, ¿no? Tú sumas la cantidad de puntos que da cada una de esas categorías que te mencioné, y si el café daba 80 puntos o más, era catalogado café especial, que en arroz y habichuela es que tenga aromas, fragancias intensas y agradables, y sabores balanceados. Eso... Y nos decía Chelito que no tenga defectos, que el café no tenga defectos. Claro, estamos hablando de atributos. Atributos, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos de uniformidad y consistencia, es que en ninguna de esas tazas que se coló de ese mismo café no se encuentre un defectito por ahí. A nuestros amigos colombianos, que yo sé que muchos nos ven desde Colombia, aquí en Puerto Rico decimos que uno cuando se tome el café no se arresmille, que no haga una mueca de desagrado, ¿verdad? Sí, no, y tú vas a ir encontrando defectos de taza que se pueden dar desde astringencia, notas quizás a fermentos. Malos fermentos, o sea, sí. Hay cosas que sí, tú puedes ver reflejadas en esa taza, pero sin duda la idea es que tú puedas identificar la mayor cantidad de atributos posibles en esa taza, notas o percepciones, porque el café también tiene unas notas, ¿verdad? Que tú puedes asociar, sea frutoso, sean notas dulces, sean florales, ¿verdad? Hay otra serie de características que también se le da a la taza. Sin embargo, eso era hasta los otros días, porque esto ha evolucionado un poco y entonces ya no solamente están estas herramientas metodológicas que le dan puntuaciones a una taza por estas características que le llaman características intrínsecas, sino también aquellas características de valor que puede dar cada cultura o cada mercado. Y cuando hablamos de características de valor, puede ser que ese café provenga de una finca orgánica y que tenga unas aprobaciones de sustentabilidad. Si tiene sombra o no tiene sombra. Exacto, y entonces ya eso puede representar un valor para ese café particular y catalogarlo, ser parte de lo que lo pueda llevar a catalogarse como café especial. Dicho sea de paso, en meses recientes tuve una discusión amistosa con unas personas que estaban trabajando unas iniciativas de café, porque me decían, porque es que el café de sombra da mejor taza. No siempre. Yo he visto cafés de sombra que la taza es promedio y he visto cafés que vienen de pleno sol que son excelentes. O sea, no hay una garantía de nada. Es que hay un conglomerado de elementos que se tienen que dar todos para que al final, el resultado final, unos tienen quizás más importancia que otros. Pero en ese elemento extrínseco, el hecho de que haya sombra quiere decir que estamos siendo más amistosos con el medio ambiente. Entonces eso, aunque no se refleja en el sabor, tengo que conocerlo porque eso le va a agregar un valor, ¿verdad? Claro. Va a ser una conexión especial entre consumidor y producto. Pero mira, es que todo también depende de hasta el lugar donde te encuentres y tu ecosistema. Cuando pasó el huracán María, una de las cosas que dentro de los apoyos técnicos que nosotros recibimos, yo recuerdo que recibí este amigo de El Salvador que llegó a la finca y dijo, ustedes van a tener que empezar un poco a diversificar sus piezas. Está bien que el café de sombra pues produce una fruta más densa, no sé qué, pero ustedes están amenazados por huracanes todos los años. Y cuando esas ramas del árbol, sí. Y tú tienes que pensar en eso, en dónde tú estás ubicado, dónde está tu finca, que es en esta isla. Abruña nos lo decía en 1940. Pues, Por eso migramos del café prácticamente bajo un bosque. Exacto. Al café al pleno sol. Y fíjate eso, eso tiene otras ventajas. El café que se da con más luz solar se produce más rápido. Quiere decir que tú sembraste
hiciste una inversión, que es una de las cosas que ocurre, ¿verdad? En el mundo del café, que tú haces inversiones y tienes que esperar 3 años, 4 o hasta 5 años para empezar a recuperar, o sea, tener producción y empezar a recuperar esa inversión inicial. Quiere decir que cuando tú siembras con un poco más de luz solar, pues la finca te produce más rápido y por lo menos puedes recuperar algo si viene un aparato de estos, que Dios nos cuide siempre, ¿no? A eso añádele, por ejemplo, el hecho de yo tener piezas bajo sombra y otras con un poco más de luz solar, me permite a mí que una pieza madure un poco más rápido en el año. Tenemos un problema de mano de obra. Así que esas de que están más expuestas al sol son las primeras que se van a recoger. Y luego entonces vamos pasando la mano de obra a aquellas otras que están bajo sombra que maduran más tarde. Y así un poco tú juegas. Fíjate cómo tú vas organizando la finca con las condiciones que tienes al momento, tu realidad. Los absolutos no son buenos. No. Hay que adaptarse y, dicho sea de paso, de nuevo, no tenemos que manejar la finca de una sola manera. En el mismo punto podemos tener diversos productos. Y eso es importante porque quiere decir que esas piezas, puede ser la misma variedad que tuviste bajo sombra, las condiciones y la manera de manejarla es distinta a la que tenía bajo sol. Pero eso no quiere decir que una te va a dar mejores características que otra. Claro, si las manejas apropiadamente bajo las condiciones en que ellas se encuentran, vas a tener una excelente taza. Y hablábamos de un sinnúmero de elementos. Bueno, a lo mejor tienes las condiciones de finca espectaculares, pero sin el manejo en el beneficiado, ¿cuántas horas le das de fermentación? El control que tienes de fermentar. Mira, te voy a poner un ejemplo tan reciente como el año pasado. Yo cogí una certificación en Colombia, precisamente bajo el Coffee Quality Institute, de procesadora de café profesional. Eso fue en Tecnicafé. Eso es beneficiado seco, húmedo y seco. Los dos, pero yendo un poco más a la línea de fermentaciones, ¿no? Oh, wow. Que eso, tú ahorita mencionaste las tendencias, es una tendencia que viene, pero fuertísima. Y entonces llego a Puerto Rico porque tú también piensas que tú vas a coger estas clases, vas a aprender toda la parte técnica, pero después tú tienes que venir aquí a un proceso de aprendizaje 2, 3, nivel 4, porque tienes condiciones totalmente distintas a las que yo estuve allá en el Cauca. O sea, son totalmente diferentes. Claro, yo empiezo a medir la humedad relativa de la finca, la cantidad que me subía de temperatura cuando se exponían al sol esos granos, y yo empiezo a ver que las condiciones de mi finca eran totalmente diferentes. Así que yo ponerme a fermentar natural. Pero ya sabes qué buscar. Claro, a ponerme a fermentar natural, lo que hacía era en 2 segundos me cogía hongo el café y yo decía, espérate, que lo que yo hacía en Colombia no lo puedo hacer aquí. Y claro, me he mantenido en comunicación con ellos y he ido aprendiendo a manejar cómo funciona mi finca con la realidad que tengo. Yo no puedo controlar la humedad la cantidad de veces que a mí me llueve. Yo estoy en el bosque Toro Negro. O sea que yo he aprendido poco a poco con ese apoyo técnico a manejar esa finca para, de nuevo, volver a tener características de taza y dicho sea de paso, recordemos que mientras más cerca del Ecuador, más elevación necesita. Pero nosotros no estamos tampoco en esa condición. Nosotros con mucho menos elevación podemos lograr esas condiciones. Condiciones buenas para la producción de café. Y por eso ves el café de Puerto Rico, Jamaica, Blue Mountain, Hawái, que está todavía, ¿verdad? A unas latitudes más altas. Pues en ese sentido, nosotros podemos presentar buenos cafés. Quizás no en las cantidades de Colombia o de Brasil. Sí, no, en cantidades ahí. Yo creo que también podemos identificar nichos de mercado porque el mercado es diverso. Y no hay una sola característica de taza específica que te diga, esta es la mejor taza, esta es la peor. Al final, la pregunta de los 64,000 chavitos de todo el mundo es, Erika, ¿pero cuál es el mejor café? El mejor café es el que te guste a ti al final. Yo sé que hay unas características que te van a proveer mejor balance de sabor, mejor saborcidad, a lo mejor una taza que no le tengas ni que echar azúcar para podértela tomar. Pero sabes que al final tú aprendiste a beber café bajo una cultura y si a ti te gusta así, pues ese es el mejor café. Eso pasa con los vinos. Y pasa con cualquier otro producto. Entonces, de nuevo, yo sé que a veces, siempre, así yo empiezo con todos mis estudiantes, dicen, yo sé que ustedes están aquí para que yo les diga el número que es, el tiempo de confección que es. Eso no existe. Los siempre, los nunca en el mundo del café, nada está escrito en piedra. Así que todo depende. ¿Se terminó la industria del café en Puerto Rico o hay futuro? No, yo creo que el mensaje es...
¿Desde cuándo venimos escuchando que la industria de café en Puerto Rico, que ya se va, que no sé qué? Yo tengo fe, yo creo que es diferente. La industria de café sin duda es diferente. Yo creo que el público está más educado y tenemos que aprovechar esa gran oportunidad que tenemos. De nuevo, es una oportunidad de, de empezar a alimentar esa curiosidad que se está despertando en el consumidor general. Cuando yo empecé la escuela, realmente mi público principal era gente que quería introducirse de manera profesional a la industria. Gente que quería montar sus barras de café, barista. Hoy día yo tengo un gran público que se compraron una máquina y quieren colar una buena taza de café Sí. en su hogar. O sea, ¿cuándo tú pensaste que eso iba a ocurrir? De nuevo, era como mi papá cuando Grandes decía, máquinas. ¿cuándo yo me imaginaba que alguien iba a pagar para venir y recoger café? O sea, hay oportunidades. Yo creo que es importante continuar la educación, mantenerse al día de todo lo que está pasando con el mundo del café e identificar nichos de mercado, porque probablemente donde está el modelo de negocio quizás no es en una góndola de supermercado como era antes. Hay muchos nichos, hay muchos mercados y muchas grandes oportunidades que se pueden dar, y no pensar en el café en solo un producto de taza o de empaque. Yo creo que el café tiene muchas vertientes y es un producto bien diverso, como las barras de café, que caben en cualquier sitio, en cualquier esquina. Erika, nuestro amigo Jun Rivera nos dice que un buen líder es aquel que puede influenciar a los demás. Y Miguel, que es nuestro productor de Onda, él nos dice, mira, los influencers son los que están al palo, ellos son los que están corriendo toda la industria, están haciendo la magia. Hoy yo estoy hablando con la influencer en el sector del café y para mí ha sido un honor poder entrevistarte. Tú has visto todas las etapas del café, no te quitas, al contrario, sigues luchando, sigues buscando soluciones, sigues influyendo a nuevas generaciones para que se queden en esta industria. Te felicito por todo lo que has hecho y te deseo mucho éxito en todo lo que te propongas. Y sobre todo sigo aprendiendo. En este mundo del café no se deja de aprender, me sigo educando y todos los días aprendo cosas nuevas, que eso es importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un placer. Bendiciones. Y nosotros les invitamos a ustedes a que le den like a nuestro programa Café de Altura. Por favor, suscríbase y siga apoyando nuestra iniciativa Café de Altura. Café de altura, aroma del amor. En cada sorbo nace el calor de la montaña baja compasión. Un café que lleva el corazón. Es el café que une al corazón. Historias con